Damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el doctor Antonio Ciudad. Adelante, doctor. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a esta 11ª sesión científica del año 2022, donde trataremos el importante tema de incontinencia urinaria de esfuerzo y el embarazo. Buenas noches. Antes que nada, agradecer a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la oportunidad que nos da para poder hablar de estos temas que nos interesan tanto, al doctor Ciudad por haber pensado en nosotros. Se ha reunido un grupo de gente de la Sociedad de Ginecología Obstetricia y de la Sociedad de Urología, que estamos muy interesados en el estudio de las disfunciones del piso pélvico, entre ellas la incontinencia urinaria. Ellos son el doctor Jorge Antonio Fernandini, la doctora Marta Medina y la doctora Rosa Rápido Rengifo. En este caso va a iniciar con la parte de fisiología de la incontinencia urinaria el doctor Jorge Antonio Fernandini Artola. Él es médico asistente del Instituto Nacional Materno Perinatal, especialista en urología y ginecobstetricia y tiene maestría en salud pública. Tiene una membresía en la Sociedad Peruana de Urología, en la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y de la Confederación Americana de Urología. Es docente de pre y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es coordinador del curso de Urología Femenina de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para los residentes de urología. Es investigador, docente de posgrado maestría en salud pública de la Universidad San Martín de Porres y docente de posgrado de la Universidad Nacional Hermílio Galizán y del posgrado de maestría de la Universidad San Martín de Porres. Específicamente el tema que va a hablar es fisiopatología de la incontinencia urinaria. Entonces lo dejamos al doctor. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia por la invitación. Es un gran honor el participar en estas actividades y espero con el conocimiento que uno tiene poder aportar en algo a nuestra institución. El tema que voy a abordar es sobre incontinencia urinaria de esfuerzo en el embarazo. Cabe destacar la diferencia de los conceptos de una cosa es embarazo y otra cosa es gestación. Gestación es el desarrollo de lo que es el desarrollo fetal durante el útero, y el embarazo son los cambios que ocurren durante esta gestación. Por lo tanto, esos cambios pueden afectar o ya puede estar teniendo alguna implicancia en la evolución de esta enfermedad. Voy a dividir en objetivos, reflexiones, definición, epidemiología, bases anatómicas, bases fisiológicas, fisiopatología, factores de riesgo y evaluación clínica. La parte más importante es la parte de fisiopatología. Ese es el objetivo de entender la fisiopatología de la incontinencia urinaria de esfuerzo en esta etapa y ver cuáles son las evaluaciones correctas para este caso. Para entender esto, he tomado esa fábula antigua de la época hindú que habla sobre los ciegos y elefantes. Se dice que hubo un estudio de los 6 ciegos que querían estudiar un objeto y cada uno veía una parte de todo el problema. Uno veía una cola, una trompa, un lomo, una pata, y cada uno tenía una opinión diferente. Esto es muy similar a lo que ocurre con el conocimiento actual. La pelvis es un órgano que abarca varias especialidades: ginecología, urología, gastroenterología, neurología, rehabilitación, y por lo tanto cada uno da su punto de vista. Lo más importante de esto es de que debemos integrar esa información. Para eso necesitamos integrar los conceptos del periné, del piso pélvico. Tenemos que evaluar no solamente qué cosa es lo que dice el paciente para el diagnóstico, sino también tener la capacidad de hacer una buena historia y fundamentalmente una buena evaluación médica. Para esto debemos pensar, buscar y encontrar, pero para pensar tenemos que tener una buena base teórica de todo esto y hacer el manejo no solamente del mundo multidisciplinario, donde cada uno ve
aporte y da su punto de vista, sino que interrelacionar entre todas las especialidades y hacer una especie de una foto de la paciente. Pero el problema que adolecemos es la visión en el futuro, que es la visión transdisciplinaria, que es la que sería la que va a darnos la evolución, la película de este caso que estamos viendo. Para eso las bases anatómicas van a tener mucho que ver con la epidemiología, por qué aparecen de determinadas edades, y hay que tener en cuenta que este problema puede ocurrir hasta un 34% antes del embarazo, durante el embarazo puede elevarse hasta un 58%, y que va a depender también cómo estudiemos estas estructuras. Una cosa es estudiarlo con formol, con estructuras que son difíciles de identificar, a estudiarlo en un elemento fresco, ¿no? De ahí la diferencia del estudio del complejo esfinteriano uretral, donde se ve tanto la parte voluntaria e involuntaria, y por lo tanto tenemos que tener una serie de conocimientos, como el principio de la posición de los ligamentos, el tubo uretral, el pubis a la uretra, el uretro pélvico, que es el que asemeja a una hamaca, y los uterosacros, que son los que van a permitir el sostén de todos esos órganos. Para entender esas estructuras, todo está interrelacionado con ligamentos y con nervios, que nos dan niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que propuso el Lance, y que donde se evalúa de acuerdo a estos niveles la estructura que está dañada. Para eso tenemos que tener el concepto del perineo, los planos que producen o que se encuentran en el perineo, en el triángulo urogenital, el plano superior, el plano medio y el plano profundo, que tiene que ver con el piso pélvico y que correlaciona con estructuras como son el elevador del ano. También tenemos que tener conocimiento de la uretra, la posición, ubicación, la inervación. Acá tenemos que cuidarnos en los conceptos de inervación, conceptos de desmilinización, difusión neuronal, que pueden ocurrir cuando ocurre un parto. Por lo tanto, que tener cuidado en el manejo y el diagnóstico de esas estructuras. Evaluar el nervio pudendo, evaluar el canal de Alcott, que son estructuras que van a dar inervación sensitiva y motor en esta zona. Tener conceptos de lo que es el hiato urogenital, el hiato genital, que son estructuras que nos van a ayudar a entender el sostén de todas estas estructuras. Y complementar eso la ecografía del suelo pélvico, que cada vez se ha ido mejorando, tanto así que se puede comparar entre estructura anatómica, una resonancia y una ecografía. Y entender que también el trabajo de parto produce elasticidad, disrupción, ruptura, hematomas. Cuando tengan hematomas en el trabajo de parto es porque ha habido disrupción de estos tejidos y por lo tanto puede haber un compromiso en el tiempo, y eso uno tiene la obligación de ver y evaluar para poder ver. No solamente es hacer el tacto vaginal de ver el cuello uterino, tenemos que ver el diafragma urogenital, tenemos que tocar el músculo, ver si ha habido disrupción, si ha habido algún problema neurológico, ahí si hay dolor pélvico, ¿no? Y de esa manera identificar mejor las estructuras en esta incontinencia. También tenemos que ver si este problema ya lo tiene desde antes de la gestación o se ha acrecentado durante la gestación. Ejemplo, el dolor pélvico, problemas en las relaciones sexuales, las infecciones urinarias crónicas, la avitaminosis, que son patologías que pueden alterar este piso pélvico. Por lo tanto, la evaluación clínica es más importante que un examen auxiliar, y para eso necesitan conocimiento del arco tendinoso, del músculo elevador del ano. Para que se produzca la incontinencia, tiene que haber una pérdida involuntaria de la orina y que puede ser producido por problemas de incremento de la tos, estornudo y ejercicio, aumento de la presión intraabdominal. Estas estructuras tienen fundamento anatómico, fundamento fisiológico. Las hormonas también influyen en la elasticidad de los tejidos y es lo que nos ayuda en el trabajo de parto a poder recuperar las estructuras después de un trabajo de parto con problemas, ¿no? De ahí la importancia de este factor de riesgo del trabajo de parto. Y este trabajo de parto, en realidad la mayoría de los trabajos que están relacionados, eso lo van a ver en rehabilitación, están más relacionados generalmente después del trabajo de parto. Pero sin embargo es recomendable evaluar esto antes, durante y después, para tener un manejo integral de todas estas estructuras.
Existen patologías que pueden estar relacionadas con esto, tanto en la parte articular como en la parte neurológica. También tenemos que hablar de todas las disfunciones del suelo pélvico, si hay incontinencia fecal, si hay problemas en la parte urinaria, para ver si esto afecta. Fisiopatológicamente tenemos varias estructuras que debemos evaluar: el músculo del piso pélvico, el sistema nervioso central, la pared vesical, el músculo detrusor y la uretra. Todas esas estructuras van a dividirse en zonas anteriores, zonas medias y zonas posteriores, cada una con un objetivo diferente. Pero si esto se une al embarazo, hay aumento de peso, hay alteraciones hormonales que pueden manifestarse en la elongación y el descenso de estos órganos, que no se ven en una paciente joven porque tienen otras estructuras que le permiten sujetar estos órganos, pero con la edad y con el sobrepeso van a aumentar. Y si esto relaciona los problemas del sistema nervioso con problemas a nivel simpático, parasimpático, y acá hay un complejo, ¿no? Desde el complejo esplácnico, complejo hipogástrico superior, hipogástrico inferior, y que tienen mucha relación con la parte de lo que es el sistema parasimpático en la meditación, en lo que es el relajamiento del piso pélvico. Entonces ahí podemos entender que todo esto está interrelacionado. Y tener en cuenta ciertos ganglios que a veces uno lo pasa y no lo hemos tenido en cuenta en nuestra formación, como el ganglio de Lee-Fanhausen, que son ganglios que controlan las contracciones uterinas y permiten el descenso como alto reflejo. Por lo tanto, existen teorías sobre esta incontinencia. Una de la transmisión de la presión, otro es el soporte uretral, otro es la integridad uretral, y aunando a esta la teoría integral de la continencia, propuesta por Petros y Dulce, que ellos en el año 90 establecieron que esta incontinencia mayormente se debía a alteraciones de estos ligamentos, y que por lo tanto propusieron técnicas que podían ayudar a evitar eso. Dentro de eso están las técnicas de los ECLIN, que van a ser posteriormente evaluadas. Todas estas teorías nos ayudan a entender desde el posicionamiento los problemas de alteraciones de estrés y los problemas a nivel de disfunción del piso pélvico, cómo estas patologías pueden influir. De ahí la importancia del manejo, no solamente del postoperatorio, sino también el postparto, sino el anteparto, para poder hacer un manejo integral. Los famosos ejercicios Kegel, que también son recomendados, pero que hay que tener en cuenta que Kegel hizo los estudios con un perineómetro y que fue generalmente hecho de acuerdo a los estudios antropológicos de sus maestros alemanes, que eran los que habían hecho estudios en tribus antiguas africanas, que tenían varios hijos y que no presentaban incontinencia, y eso le llamaba atención a este investigador, ¿no? Entonces, todas estas estructuras nos ayudan a entender mejor la fisiopatología. En este sentido, quiero hacer un agradecimiento especial a mis maestros, el doctor Jaime Matos, el doctor Luis Mesa de la Anatomía de Lima, al doctor José Grande, la doctora Rosa Regati, y un amigo especial, José Camacho, que me han ayudado a lo que es insistir, persistir y resistir y llegar a las conclusiones a través de la espada, no del augurio, sino de la lujuria, que es la que nos va a ayudar a entender mejor esta parábola entre los 6 higos del elefante. No solamente ver el árbol, sino el bosque. Eso era lo que quería ver, y eso es todo lo que quería manifestar en esta exposición. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Jorge, por tu charla, por la parte que te ha tocado. Ya esperaremos las preguntas para poder continuar, ¿no? Quisiera en este momento vamos va a hablar la doctora Marta Medina Minacóndor. Ella es ginecóloga, va a hablar acerca del pre y postgrado. Tiene un pre y postgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es médico asistente y docente del Hospital San Bartolomé. Tiene membresía en la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, en la Asociación Peruana de Uroginecología y Disfunciones del Suelo Pélvico, y la Asociación Internacional de Uroginecología, la IUGA, y la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico, ALAP. Ha hecho capacitaciones en uroginecología en UNICAM, Campinas,
en Sao Paulo, Brasil, bajo la dirección del doctor Paulo Palma, en Atlanta, en Estados Unidos, con los doctores Nikos y Moore, en Cúcuta, Colombia, bajo la dirección del doctor Álvaro Ochoa, y en el Cleveland Clinic, en la Florida, bajo la dirección del doctor Willy Gavia. Con ustedes, la doctora Marta Medina. Buenas noches a todos. Quisiera agradecer a la sociedad peruana por la invitación a este webinar. Igualmente a mi amigo, el doctor José Grande, por la coordinación de este evento. Me ha tocado el tema de prevención de la incontinencia urinaria del esfuerzo en el embarazo, parto y puerperio. Puerperio no, específicamente posparto. Tenemos varios objetivos que ver antes de tratar este tema. Primero, introducirnos en la problemática de la incontinencia urinaria del esfuerzo en el embarazo, el parto y el posparto. Buscar evidencia científica que hay hasta la actualidad sobre la rehabilitación del suelo pélvico como tratamiento para la incontinencia urinaria asociada al embarazo y al posparto. Y finalmente, espero que esta presentación sirva como base para futuros trabajos enfocados a concientizar a la población y a la población de salud sobre la eficacia de la rehabilitación, o sea, los ejercicios de los músculos del suelo pélvico, como tratamiento para la incontinencia urinaria del embarazo, del posparto, y fomentar su uso en el ámbito hospitalario, como una parte más de la atención primaria y secundaria. Introduciéndonos a problemas, sabemos que las disfunciones del suelo pélvico y sus consecuencias sociales y sanitarias constituyen hoy en día un problema de primera magnitud en la salud pública, por su elevado costo y por su gran repercusión en la calidad de vida de las mujeres que la padecen. Lamentablemente, en Perú, en lo que específicamente se trata de incontinencia urinaria de esfuerzo, no tenemos ninguna política de salud que nos permita hacer esos estudios de prevención, ¿no? La frecuencia y la prevalencia se hace cada vez más notorio y el avance de los conocimientos en esta disciplina, la mayor esperanza de vida y la demanda por parte de las mujeres con esta patología de una mejor atención y calidad de vida. Entonces, vamos a ver un poco la problemática. Nosotros, el estudio de rehabilitación del piso pélvico data de mucho tiempo. Hay muchos artículos al respecto, pero empiezan a hacerse los estudios en forma más científicas, más apasionadas a partir de John DeLance. Han escuchado ya la presentación del doctor Fernandini, que es el que marca para hablar sobre la teoría de los niveles del piso pélvico, ¿no? Entonces John DeLance en el 2004 empieza a hacer algunas investigaciones respecto a la anatomía del músculo elevador del ano y sus inserciones. En este estudio hacen el estudio en cadáveres, aparentemente cadáveres vivos, pero hay algunas observaciones bien interesantes porque dice, estos cadáveres tienen una alteración del piso pélvico porque no se escogieron cadáveres de mujeres que no tuvieron parto alguno. O sea, habían cadáveres de mujeres que correspondían a pacientes multíparas. Pero la conclusión, luego de hacer estudios, no solamente cadáveres, sino con resonancia magnética, es que los problemas de las disfunciones del piso pélvico, llámese incontinencia urinaria, prolapsos, se originan a partir del parto vaginal, ¿no? El siguiente estudio, que es la anatomía funcional del piso pélvico y su relación con el tracto urinario, también viene con John DeLance. Debo remarcar que estos estudios son hechos con un equipo especial de investigación, ingenieros biomecánicos que hacen estudios primero a nivel de maquetas, después a nivel de animales y luego con cadáveres. Entonces, el siguiente año, él publica otro artículo muy interesante, John DeLance y colaboradores, la epidemia escondida de la disfunción del piso pélvico y las maneras como obtener, mejorar la prevención y el tratamiento. Y la conclusión que se llega en este artículo es que el 50% de las mujeres tienen pérdida del soporte del piso pélvico debido al parto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una disminución de la presión del cierre uretral como consecuencia del parto
reemplazo de las fibras musculares dañadas por tejido conectivo denso, que es no funcional en el soporte del suelo pélvico. Hay una alteración de la anatomía y el posicionamiento de las estructuras involucradas en la incontinencia urinaria. Viéndonos ya, acercándonos más a lo que es al panorama actual, el año pasado un estudio muy interesante sobre la adherencia, sobre la conciencia, adherencia y las barreras respecto al entrenamiento de los músculos del piso pélvico en las mujeres gestantes. Y este fue un estudio transversal realizado en 200 pacientes. Las conclusiones a las que se llegaron fueron las siguientes. Solamente 27% de las pacientes tenían algún conocimiento de lo que eran los ejercicios del piso pélvico. El 87% de las pacientes no tenían ni idea, o sea, de que la incontinencia urinaria estaba asociado al embarazo. O sea, ellos pensaban que era un evento normal en el embarazo. Y solamente un 32% de las pacientes consultaban a su obstetra por algún problema relacionado a la pérdida de orina. ¿Qué pasó con los pacientes que tenían algún conocimiento respecto a la rehabilitación de los músculos del piso pélvico o los ejercicios de los músculos del piso pélvico, que eran solamente el 27%? Se encontró que el 44% se enteraron por el internet. El 24%, solo el 24% fueron informados por sus médicos tratantes. 21% tuvieron información de su familia y el 11% lo habían leído en alguna revista o algún libro. Estamos en el 2022 y ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación actual respecto a este problema de prevención? Las mujeres están muy poco informadas y además nosotros, el personal de salud, no informamos. Ya el doctor Fernandini ha hablado bastante sobre la parte de anatomía, pero yo voy a referirme al huesito, o sea que el suelo pélvico se va a comportar como una unidad funcional, o sea, una unidad anátomo-funcional, y esta unidad anátomo-funcional es igual al músculo elevador del ano, ¿no? Cualquier alteración del músculo elevador del ano va a repercutir, y principalmente ¿en qué tipo de pacientes? En las pacientes embarazadas durante el parto y en el posparto. Sabemos que la indemnidad de los músculos del elevador del ano va a jugar un rol fundamental en el soporte pélvico y contribuye al concepto de geometría estructural, con sus funciones de constricción, suspensión y geometría estructural. Vemos la pelvis, una pelvis intacta, sin ningún defecto, con el ángulo que se forma entre vagina y piso pélvico es de 130 grados. Estudios recientes, esta es una publicación de este año, hace una comparación de lo que sucedía en las mujeres hace 4 décadas. Y se ve que 9 veces más mujeres, en general, retrasan el embarazo hasta después de los 35 años. Y todos sabemos las razones, ¿no? Y las mujeres con primeros embarazos después de los 35 años tienen problemas de lesión obstétrica bárbara, 350% mayor riesgo de tener una lesión obstétrica comparada con aquellas pacientes menores de 35 años. Hay un sinnúmero de publicaciones respecto a los efectos del embarazo, el parto, en el piso pélvico. Y las conclusiones que se produce más o menos entre un 20 y un 26% de daño en el piso pélvico en pacientes asintomáticas, incluso demostrados por ecografía y por resonancia magnética, ¿no? Porque vemos que se afecta tanto la vejiga, el canal vaginal, el recto y el músculo elevador del ano, ¿no? Este es un efecto simulado, para que vean el impacto que tiene el parto en el piso pélvico. Un estudio simulado del descenso de la cabeza fetal hasta el expulsivo, ¿no? Como ven, como al inicio el músculo elevador del ano está intacto, luego conforme va pasando, vamos avanzando en el trabajo de parto, en el expulsivo, el elevador del ano va creciendo, pasando su límite máximo de estiramiento, ¿no? Esa es la parte final que ha superado
la mayor capacidad que pueda resistir para producir una expulsión de un recién nacido, trayendo como consecuencia aborciones parciales o totales, y los problemas que tenemos y que es motivo de este webinar. Entonces, en este segundo estadio del trabajo de parto hay una mayor elongación muscular. El músculo pubococcígeo o el pubo visceral es el más afectado, que es el que tiene que ver más con la pérdida con la incontinencia urinaria. Y la relación máxima de estiramiento, que debe ser 3.26, excede en un 217 a 300% el máximo de estiramiento, lo que como consecuencia produce daño en el piso pélvico. Esta es una diapositiva que se ve un piso pélvico alterado por el embarazo. Acá vemos un daño tanto del esfínter anal interno, hay una solución de continuidad, el esfínter anal externo, dañados como consecuencia de un parto, la resonancia magnética donde se ve que hay una pérdida de la indemnidad que va a derivar en una laxitud y una pérdida de la geometría estructural, ¿no? Las diferencias por resonancia magnética. Esto es repetitivo. Se estima que se necesita más del 300% del esfuerzo de los músculos del suelo pélvico para el parto vaginal y que dicho esfuerzo va a exceder el límite fisiológico de los músculos estriados pueden soportar, lo que va a predisponer a lesiones musculares. Yéndonos al otro punto de nuestros objetivos, vamos a ver sobre la prevención del trauma obstétrico. Entonces tenemos que ver varios puntos. Aprendizaje de los pujos fisiológicos y las posturas facilitadoras para la fase de dilatación y expulsión, masajes perineales para elastificar el suelo pélvico, compresas tibias y evitar la episiotomía, hacer ejercicio de la musculatura del suelo pélvico durante el embarazo, centrados en el fortalecimiento y las mejoras de la coordinación de la contracción de los músculos del suelo pélvico. Ejercicios de Kegel, ya conocidos por todos, porque son contracciones voluntarias del suelo pélvico que se pueden realizar en distintas posiciones y en cualquier momento. Gimnasia abdominal hipopresiva o ejercicios de aspiración diafragmática. También debemos tener en cuenta que podemos hacer ejercicios asistidos por biofeedback. Este sistema de retroalimentación va a provocar una motivación en la embarazada al ver que está logrando sus objetivos, ¿no? De contraer su piso pélvico en forma adecuada. Y la fuerza que va a objetivarlo mediante los aparatos que van a medir el biofeedback. Sabemos que los factores de riesgo relacionados para la incontinencia urinaria, el esfuerzo y en el embarazo y posparto son varios. Una es la edad, la paridad, la obesidad materna. Ojo, que se dice que hay que tener un foco de atención para todas aquellas pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor de 25 a 30%. Son las pacientes que van a estar expuestas a mayor riesgo de tener una lesión en el piso pélvico. Las fumadoras es otro factor de riesgo, la duración de la primera y segunda etapa del trabajo de parto, el tipo de parto, sea parto espontáneo vaginal, instrumentado, más daño con fuerza que con vacuum, u operatorio. Las cesarianas tampoco se salvan de tener problemas de piso pélvico y de incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria antes, durante el embarazo, alto peso fetal o macrosomía fetal, trauma obstétrico, episiotomías y desgarros. Acá vemos una paciente con un índice de masa corporal bastante grande, lesiones en el parto. Las lesiones perineales o pélvicas tienen que ver con el compromiso del nervio pudendo también. El compromiso del nervio pudendo, producido por el estiramiento máximo que se produce durante la expulsión fetal, va a provocar isquemia, neuropaxia o función nerviosa comprometidos por los diversos grados de denervación que se produzcan en este nervio. Y esto es más notorio en aquellas pacientes que dan a luz a su primer bebé. Estos son datos de prevalencia. El embarazo de la incontinencia urinaria estimada es de 42 a 53%, con límites extremos
en las poblaciones africanas, hay un artículo sobre eso, porque estas mujeres tienen alguna maniobra que hace que tengan un mejor piso pélvico, o en los casos extremos en la población americana, que ustedes saben que tienen índice de masa corporal, muchas mujeres muy alto, llega esa prevalencia hasta el 60, 65 a 70%. Aproximadamente 38 a 61% de las mujeres primigrávidas van a desarrollar incontinencia urinaria durante el embarazo, de las cuales la mitad quedarán incontinentes 8 semanas después del parto. Se ha informado también de tasas más bajas de incontinencia urinaria para mujeres que dieron a luz por cesárea. El siguiente objetivo es ver las estrategias de implementación de rehabilitación o ejercicio de músculos del suelo pélvico para prevenir, como prevención, de la incontinencia urinaria de esfuerzo en los establecimientos de salud. Una de las cosas más importantes es educar y estimular la conciencia de las pacientes alrededor de este problema. Si la paciente no es consciente de que tiene este problema y piensa que la incontinencia urinaria es un evento normal del embarazo, no vamos a hacer nada. Los profesionales de la salud deberíamos crear la necesidad de la prevención de la incontinencia urinaria en el embarazo, parto y el posparto, y contar con el personal idóneo capacitado en rehabilitación de piso pélvico. También, consecuencia de esto, deberíamos porque no lo tenemos, en las instituciones grandes, programas individuales, grupales, mixtos, que pueden ser en casa, por videos o por celulares, como se hizo durante la pandemia. Tener también estrategias de prevención en 3 fases, la prenatal, en el parto y en el posparto. Saber qué es la prevención primaria en incontinencia urinaria de esfuerzo, prevención secundaria y prevención terciaria. Tipos de terapia. Las opciones de tratamiento de incontinencia incluyen terapias conservadoras del ejercicio del músculo del piso pélvico, cambio del estilo de vida, entrenamiento de la vejiga. El entrenamiento de los músculos del suelo pélvico se debería realizar de forma profiláctica para prevenir incontinencia urinaria. Esa es prevención primaria y que se debería hacer en todas las primerizas, ¿no? Existe evidencia a nivel 1 del Consejo Nacional de Investigación Médica y de la Salud, y son recomendaciones internacionales de que el ejercicio de la rehabilitación del piso pélvico es de primera línea para evitar la incontinencia urinaria en mujeres adultas y realizarse durante por lo menos 3 meses antes de considerar opciones de tratamiento no conservador, o sea, cirugía. La conclusión de muchos estudios, mucha literatura revisada al respecto, dice que se debe dar un curso de ejercicios de músculo de piso pélvico especialmente diseñado durante el embarazo. Ese es muy general, durante el embarazo, el parto y el posparto, que prevenga la incontinencia urinaria, por lo menos de 3 a 6 meses después de ese parto. Algunos estudios se prolongan hasta 12 meses después del parto. Más es mejor que menos. Hay un régimen especial que ayuda también a la rehabilitación del piso pélvico, que es la educación postural global. Y se hace énfasis porque educando a que la paciente inicialmente, antes de empezar esto, mantenga una postura adecuada, va a arreglar las cadenas musculares que aquí a nivel de la columna, y esto va a favorecer, va a sumar para que los ejercicios de piso pélvico sean más efectivos. Y existen estudios al respecto desde 1981, dado por Schwartz en Francia, ¿no? ¿Qué son los ejercicios de los músculos del piso pélvico? Se centran principalmente en la contracción y la relajación voluntaria del suelo pélvico alrededor de 3 orificios, uretra, vagina y el recto, y va a brindar instrucciones sobre la coordinación de la contracción y relajación del suelo pélvico mediante la inhalación y la exhalación en un círculo de respiración, mientras que se evita la participación de los músculos abdominales. Si hay tiempo, podemos hacer un ejercicio que solamente nos va a tomar 1 minuto. Los participantes en esta rehabilitación deben contraer el suelo pélvico primero con una fuerza
moderada y sostenerlo durante 6 a 8 segundos, seguido de 6 a 8 segundos de relajación del suelo pélvico, ¿no? Y luego repetir este procedimiento durante 5 veces para entrenar las fibras musculares tipo 1. Son fibras musculares anaerobias. O estos ejercicios y toda esta tendencia de rehabilitación fueron reafirmadas por los médicos de la medicina del deporte. Es muy apasionante leer esta literatura, y lástima que no les puedo dar más información porque tenemos poquito tiempo. Y en el segundo paso de los ejercicios se les pide a los participantes que realizan una contracción y relajación muy rápida, de 1 segundo, y un descanso de 10 minutos de relajación. Y se repite esto por 8 veces o más, puede ser, para activar las fibras musculares tipo 2, que son anaeróbicas. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, primero hay que enseñarle a la paciente, antes de empezar esto, qué es su piso pélvico. Hay que enseñarle una anatomía básica de qué es los ejercicios pélvicos, donde está ubicado la uretra, la vagina, el recto, ¿no? Y hacer los ejercicios de piso pélvicos en diferentes posiciones. Y hay diferentes grados también de complejidad. Algunos ejercicios son para principiantes, para intermedios y para más avanzados, ¿no? Como este, por ejemplo, sentado sobre las bolas y con peso encima. Hasta las gorditas podrían hacer ejercicios de piso pélvico para prevenir el daño que causa la abulsión o parcial o total del elevador del ano. ¿Cuánto tiempo? El entrenamiento puede ser 20, 60, 45 minutos, dicen las sesiones por 3 a 7 días a la semana. Eso podría inspirar más cambios, ¿no? Se necesita un tiempo mínimo, dice la literatura, algunos dicen 3, 6 semanas para alcanzar una mejoría en los síntomas de la incontinencia urinaria. Un entrenamiento de más de 2 semanas va a lograr, obvio, una reducción evidente de la pérdida de orina. Acuérdense, siempre en rehabilitación es mejor más que menos. Los tipos de tratamiento de rehabilitación del piso pélvico son varios, ¿no? Principalmente cuando hablamos del ejercicio de músculo suelo pélvico, los que ya los he mencionado, el 30% usan solamente este tipo de ejercicios. Hay un 55% de rehabilitadores de piso pélvico o médicos que utilizan terapias combinadas, y otros que usan otro tipo de tratamiento. Las terapias combinadas, hay estudios, por ejemplo, de mi amigo George Adak, y él hace estudios en Campinas, que muchos de nosotros conocemos, hemos rotado en nuestra formación como uroginecólogos, y vemos que ellos tienen una rehabilitación de piso pélvico tanto para las mujeres gestantes como las ginecológicas, ¿no? Entonces, George Adak hace un estudio con conos vaginales, que es una forma de hacer contracciones voluntarias, una retroalimentación. Otros también usan conos vaginales, otros usan terapias combinadas con conos vaginales y electroestimulación. Hay literatura amplia al respecto. Estas son las bolas chinas, que se usan a veces en las gestantes. Las bolas chinas son bolas que tienen dentro unas bolas más pequeñas que producen una vibración al contacto de la vagina. Y hay diferentes tamaños y se usa de acuerdo al tamaño de la vagina. Eso va a producir una contracción y va a hacer que haya un ejercicio de la musculatura del piso pélvico. En otros casos, los conos vaginales. De los conos vaginales también hay de diferentes tamaños y de diferentes pesos. Son como pesitas que se introducen dentro de la vagina. Pero en este caso, los ejercicios que hacemos para conectarnos son voluntarios. Tenemos que hacer la contracción para retener la bola, ¿no? La conclusión de toda la rehabilitación de piso pélvico, lo que se quiere llegar a lograr es que se aumente la fuerza de todo el piso pélvico, que se aumente el grosor de las fibras musculares, y al aumentar el grosor de las fibras musculares va a reducir la longitud del músculo. Por esto, este es un método de tratamiento para el hiato genital, ¿no? La contracción y la reducción de la longitud va a hacer que el hiato sea más pequeño. Y además va a levantar la posición del cuello de la vejiga y la ampolla rectal. Por lo tanto, los ejercicios de los músculos del suelo pélvico están cambiando la morfología muscular
y funciona de la misma manera que el entrenamiento de la fuerza de los músculos esqueléticos en general. Es como ir a un gimnasio. Y eso es lo que dice la medicina del deporte. Es lo que están más abocados y lo que han contribuido más a lo que es la rehabilitación del piso pélvico. Existen varios Cochranes relacionados a la prevención de la incontinencia urinaria de esfuerzo y anal, porque es otro problema que surge, pero el tema es incontinencia urinaria de esfuerzo, en la gestante y en el posparto, y en el 2008 se concluyó en este Cochrane que las mujeres sin incontinencia urinaria previa, embarazadas, que se asignaron al azar a hacer ejercicios del piso pélvico prenatal intensivo, tenían un 56% menos de probabilidades de informar incontinencia urinaria al final del embarazo y alrededor del 30% menos hasta los 6 meses después del parto. O sea, en realidad se demostraba que los ejercicios del piso pélvico tienen una función bastante benéfica, ¿no? Este es el último Cochrane, que es del 2021, también acerca de la rehabilitación del piso pélvico en la incontinencia urinaria fetal en etapa antenatal y postnatal, y las conclusiones a que se llega es que los ejercicios de los músculos del piso pélvico prenatal en mujeres continentes pueden ayudar a prevenir la aparición de la incontinencia urinaria al final del embarazo y en el posparto. También tenemos pronunciamientos del Instituto Nacional de Salud y Clínica de Excelencia, NICE, que sugiere que los ejercicios de los músculos del suelo pélvico para todas las mujeres en su primer embarazo para prevenir la incontinencia urinaria de esfuerzo. Igualmente, la Sociedad Internacional de Continencia, la ICS, recomienda los enfoques terapéuticos conservadores para la incontinencia urinaria en mujeres y enfatiza el papel central del entrenamiento de los músculos del piso pélvico, que puede tratar con eficacia del 20 al 80% de los casos no complicados, ¿no? Las conclusiones de toda esta revisión son: el embarazo y el parto vaginal contribuye a un mayor riesgo de incontinencia urinaria posparto. Este tema debe ser tratado por los profesionales de la salud al informar y asesorar a las mujeres embarazadas para ayudar a prevenir la incontinencia urinaria durante el embarazo y el posparto. Recomendación de los ejercicios de los músculos del piso pélvico, un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A para prevenir la incontinencia urinaria de esfuerzo. Finalmente, se debe recomendar que todas las mujeres embarazadas tengan la oportunidad de participar en los servicios de prevención de la incontinencia urinaria durante el embarazo, el parto y el posparto. Y esta es una conclusión que me gusta, es también extraída de una revista médica de medicina del deporte. Dice: por lo tanto, el embarazo y luego el parto vaginal deberían considerarse equivalente a una gran lesión deportiva, ¿no? Pero no se le ha prestado la misma atención en cuanto a prevención y tratamiento. La literatura, hay amplia literatura al respecto, y quisiera terminar mi ponencia con un pensamiento de Albert Einstein, quien dijo que los intelectuales como nosotros resolvemos los problemas médicos, los genios, y en este caso espero la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, las autoridades de salud prevengan los problemas de incontinencia urinaria de esfuerzo al establecer programas de prevención de este problema tan prevalente en la población femenina. Muchas gracias. Gracias, Martita, por tu charla. A continuación, vamos a cederle el micro a la doctora Rosa Arreate Restrepo. La doctora Rosa es médico asistente del Servicio de Urología del Hospital Guillermo Almenara de Salud y de la Clínica San Pablo. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Urología y de la Sociedad Peruana de Climaterio. Es miembro de la Asociación Peruana de Uroginecología y Disfunciones del Suelo Pélvico. Es miembro de las sociedades internacionales de la IUGA,
de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico, la LAP, ¿ya? Y de la Asociación Americana de Urología. Es miembro del Comité de Publicaciones de la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar. Con ustedes, la doctora Rosa Real. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi agradecimiento al doctor Antonio Ciudad, presidente de la Sociedad de Ginecología, de Obstetricia y Ginecología, por la invitación, y al doctor José Grande por ser el coordinador de este webinar de tan prestigiosa sociedad. Bueno, el tema que se me ha encargado es el tratamiento de la incontinencia urinaria, lógicamente derivada del embarazo. Vamos a hablar sobre un defecto muy común del embarazo, el defecto del compartimento anterior. Compartimento anterior donde se encuentran la uretra y la vejiga. Vamos a hablar de la alteración de la uretra. El embarazo es el principal causante de esta patología, más aún el parto vaginal, lo que va a significar que se van a alterar los ligamentos, músculos, todo el suelo pélvico, principalmente a nivel de la uretra, en la cual se va a alterar permanentemente y va a perder orina el paciente. Bueno, en primer lugar, para tratar médicamente, ya ha hablado la doctora Marta, que hay que cambiar estilos de vida, principalmente, ¿no? Disminuir la ingesta de líquidos, evitar el alcohol, el consumo de sustancias que van a producir mayor cantidad de orina, adicional cada 3 horas. También una opción para este tratamiento de la incontinencia son pesarios. Cuando hay incontinencia de esfuerzo, principalmente los pesarios tipo ring, hay algunas contraindicaciones para colocar estos pesarios, como muestra el cuadro. Pero sí también hay un nivel de evidencia 2-3 en el uso de estos dispositivos en este tipo de incontinencia. Y se trata con éxito hasta un 90%. Los principales tipos de pesarios que se utilizan en estas pacientes con este tipo de incontinencia son los tipo ring con membrana, principalmente. Igualmente los que tienen de cubo. Pero ¿cuál es la finalidad de tratar la incontinencia? Después de un tiempo que se le debe dar algún tipo de ejercicio a la paciente, como ya habló la doctora Marta. La finalidad es reforzar la uretra media, que vendría a ser ya un tratamiento quirúrgico definitivo, pero debo hacerles recordar que para hacer un tratamiento efectivo tenemos que hacer un diagnóstico del tipo de incontinencia. Creo que es muy importante que recuerden que los estudios urodinámicos son elementos que van a reproducir los síntomas los pacientes que tienen incontinencia, y es un examen muy importante. Creo que si es que no se realiza estos exámenes, es un poco difícil de hacer un tratamiento definitivo en algunos.
casos. Y habíamos dicho que los objetivos de tratar la incontinencia es coartar las paredes de la uretra creando una maca o haciendo un soporte suburetral en donde se va a reforzar el ligamento puburetral, el ligamento uretropélvico y los músculos pubococcígeos principalmente. ¿Cuál sería la finalidad? Mejorar la parte anatómica y funcional y restaurar el eje y longitud de la vagina. Por lo tanto, le daremos una adecuada calidad de vida a la paciente. Nuestro objetivo es este, ¿no? Si sabemos que la zona de continencia está localizada en la uretra media, al alterarse todos estos factores o elementos anatómicos y musculares, ligamentos principalmente, la uretra queda abierta, por lo tanto tenemos que reforzar el ligamento puburetral y el ligamento uretropélvico, principalmente en estos casos de incontinencia provocados por el embarazo y el parto. Hay una larga historia de lo que ha hecho la medicina para tratar la incontinencia. Vemos acá varios tipos de tratamientos, desde el Burch hasta el año 90 más o menos, donde los doctores Petros y Unstein crean la teoría integral de la continencia, donde utilizan ya elementos, algunos elementos sintéticos que van a reforzar estos músculos y ligamentos dañados. Desde 1990 hasta el año 2001, 2005, se llama la década del slim, porque en esa época se crearon muchos tipos de elementos ya sintéticos. Esa es la década del slim, donde Petros, Einstein, el doctor Greenlock, creador del abordaje transobturatriz, el año 2001, el mismo Delorme, el 2005, crea el elemento llamado TOT retropúbico, porque se dio cuenta de que el TOT clásico producía muchas alteraciones y crea este elemento retropúbico. El Dr. Palma en 2002 crea los sling reajustables, pero de silicona, que se dejaron de usar. La casa Neomedic de España crea también un sling retropúbico, y que ha dado un salto importante el doctor Wolfgang Jager de Alemania en 2015, con un elemento muy importante donde coloca un dilatador 8 en la uretra y un dilatador 8 de Hegar, o un dilatador 4 de Hegar entre la uretra y el sling, como vamos a ver. Hablamos de slings de baja presión, aquellas slings que van por la parte transvaginal, retropúbica, la vía transobturatriz, el REMEX, y el año 1981, el doctor Maguire empieza usando los sling autólogos, es decir, que utilizaba aponeuriosis de la misma paciente, principalmente a nivel de los músculos del recto. En
La hemos utilizado por décadas tanto urólogos como ginecólogos, han tenido eficacia a largo plazo. Los estudios demuestran que han habido porcentajes exitosos hasta 85%, pero el problema de estos autólogos era su alto porcentaje de obstrucción por la fibrosis que producían. Sí, efectivamente nosotros hemos utilizado estos tipos de sling que los dejamos de utilizar, ¿no? Sacamos más o menos el ancho de 2 centímetros, más o menos 10 centímetros de largo de la polidosis de músculo recto, y lo colocábamos por vía retropúbica, pero constituía pues un elemento que ayudaba a la incontinencia, pero producía mucha obstrucción. Hasta que vino la época de los elementos sintéticos, que se reforzaban estos músculos y ligamentos, y se utilizaron muchos tipos de estos mallas o sling, hasta que se llegó a establecer el tipo 1, las mallas tipo 1 tenía que ser un monofilamento de polipropileno, hoy ya se ha cambiado, el macroporo para evitar la infección, tiene que ser de bajo peso, los bordes tienen que ser muy suaves, en general son elementos biocompatibles que van a producir este refuerzo que se ha perdido con el daño del parto, del embarazo y el parto. Las mallas tienen que ser de macroporo para que los macrófagos puedan deslizarse por estos poros grandes para evitar que la malla se infecte. Luego se clasificaron estos sling en verticales, que van a reforzar el ligamento cubo-uretral principalmente. Y los horizontales, que van a dar soporte uretral a la fase endopélvica en la región suburetral entre los arcos tendinos. Este es el llamado transubturatriz creado por el doctor Emmanuel Delon, urólogo francés. Los sling horizontales. De tal manera que los verticales comprimían el 75% de la uretra, la parte inferior y lateral, y le llamaban a baja tensión. Tanto el doctor Petros como Ullstein, en realidad este tipo de elemento tiene un valor histórico, porque simplificó la cirugía de la incontinencia, porque se usaba generalmente Purge, que era un procedimiento bastante invasivo, era efectivo, pero también producía mucha obstrucción. Simplificó la cirugía de la incontinencia, es cierto, y se inventó el uso de las mallas. Ha tenido un éxito comprobado en todo el mundo, pero describieron lesiones, además de las intestinales, y se reportaron algunas muertes, con lo que perdió la popularidad que tuvo muchos años en todo el mundo. Solo se utilizaba este tipo de tratamiento. Vean ustedes, era bastante invasivo,
hasta ahora se utiliza en algunos tipos de incontinencia, sobre todo las incontinencias tipo 3. Retropúbico, se coloca por la uretra media, y las agujas eran bastante traumáticas, por lo tanto pueden producir muchas lesiones, sobre todo de vasos y nervios. Este procedimiento se debe de utilizar un endoscopio antes de pasar la malla, porque hemos visto, como en este slide del lado derecho, hace poco en un hospital donde hubo una perforación de la uretra, que nos dimos cuenta a los 2 días de la cirugía. La paciente no podía orinar bien y tenía incontinencia nuevamente. Tuvimos que hacer, esta es una citoscopía después de la cirugía, porque en la cirugía no se dieron cuenta, pero sigue siendo útil, pero también hay que ser muy cuidadosos porque al utilizar el citoscopio. De tal manera que esta malla es vertical, necesariamente se utiliza el citoscopio. Luego, el año 2001, el doctor Emmanuel Delors presenta en un congreso mundial en Madrid los primeros 15 casos del abordaje transobturatriz, la cual ha ganado popularidad y sigue usándose en la actualidad. En realidad es una técnica que se aprende rápido, fácil, que tiene una efectividad comprobada, tiene un porcentaje bajo de complicaciones y tiene la misma efectividad que el tratamiento con el TBT o Transvaginal Tension Free. Pero también no hay posibilidad de que haya lesión intestinal, no es necesaria la citoscopía. Se producen síntomas irritativos llamados novosíntomas, ¿no? Hay un menor índice de retención urinaria que el TBT. Es ideal en pacientes obesas y operadas por vía suprapúbica. En realidad reduce el riesgo de lesiones viscerales porque se realiza el procedimiento por vía perineal. También de lesiones viscerales, también vasculares y neurológicas. El tiempo de aprendizaje es corto, las complicaciones son mucho menores que el TBT, pero el sling, que muchas veces se piensa que se coloca en la parte media, hay un alto porcentaje que se desliza hacia el cuello de la vejiga y va a producir disfunción miccional, o sea, los novosíntomas. De esto se dio cuenta el creador de esa técnica, el doctor Emmanuel Delors, hizo todo su estudio anatómico y a lo que se llamaba sling de baja tensión, él indica de que el ajuste de la malla se tiene que poner, para el ajuste se tiene que poner una tijera Metzenbaum entre la parte suburetral y la mucosa de la vagina, de tal manera que la distancia entre estas dos zonas es 3 a 5 milímetros. Pero ¿qué pasaba? Hay un 50% de obstrucción visional, ¿no? El mismo doctor Delors dio cuenta de esto, ¿no? De ese abordaje transobturatriz, que también permitió en aquella época
utilizar mallas para el prolapso. Es por vía transobturatriz se operaba también. No, este abordaje transobturatriz permitió el abordaje o el tratamiento del prolapso con mallas, ¿sí? Es el original, o sea, el TOT original es el ingreso de la aguja se hace en forma oblicua hacia la parte de la uretra media. Y pone el doctor Delorme una tijera Metzenbaum para evitar mucho ajuste entre el tejido periuretral y la mucosa vaginal. A veces se hace una colocación de sueros debajo de la mucosa cuando el tejido de la vagina es muy delgado. Y esta malla es horizontal, solamente refuerza el 25% de la uretra, o sea, en la parte inferior. Comparando las dos técnicas, el TBT versus el TOT, las dos tienen la misma eficacia. El TBT se utiliza más en incontinencia de alto grado, va a dar un alto porcentaje de nuevos síntomas como urgencia, frecuencia, vaciamiento incompleto del TBT. El TOT es un procedimiento más fácil y tiene menos riesgo de complicaciones. El TBT es vertical y el TOT horizontal. Pero, ¿qué pasó? Como les mencioné, el doctor Emmanuel Delorme se dio cuenta que la malla que se colocaba en forma oblicua, al ingresar al agujero transobturatriz, se desplazaba hacia el cuello de la vejiga y producía obstrucción y disfunción funcional en un buen alto porcentaje de estas pacientes. También se dio cuenta que se producía riesgo de perforación vesical y erosión vaginal con el TOT convencional, ¿no? La introducción oblicua. Y él hizo los estudios anatómicos correspondientes para evitar que la malla se corra hacia el cuello y crea el 2005 el TOT retropúbico. Va a mejorar su técnica, no va a haber perforación de la vejiga, de la uretra ni de la pared vaginal. El trayecto va a ser retroisquiático, que va a evitar la migración del esli hacia el cuello de la vejiga. Por lo tanto, el esli se queda en la parte media de la uretra y evita la disfunción miccional. El doctor hace estudios en cadáveres, ¿no? Colocando el dedo, la liberación de la uretra la hace parauretral, hace la incisión a 1 centímetro del meato, ya no en la uretra media, sino a 1 centímetro, introduce el dedo índice y libera el dedo hacia la zona del pubis para que sea retropúbico la entrada de la aguja. La aguja entra en el agujero transobturatriz en forma horizontal, ya no vertical. El dedo lo libera paralelo a la uretra y hacia el hueso pubis. Va a recibir la punta de la aguja y la aguja sale hacia la parte de la uretra media. De tal manera que al colocar el sling se queda a nivel de la uretra
uretra media y no se desliza hacia el cuello de la vejiga. También es importante mencionarles que cuando se coloca en la malla, hay que evitar que se gire sobre su eje para evitar que haya dolor permanente y tener que sacar el hilo. Y en estos casos de TOT retropúbico, en altos porcentajes, el paciente se le puede dejar sin sonda. Y hizo la comparación entre el convencional, pues, había riesgo de perforación, de erosión vaginal, el ELIN se deslizaba hacia el cuello, a diferencia con el TOT retropúbico, que evita todos estos inconvenientes y la uretra va a quedar siempre a nivel de la uretra media. Pero sin embargo, el TOT seguía siendo un ELIN a baja presión. También se han creado los REMES, que son el regulador mecánico, que sirve para incontinencias recidivadas y incontinencia de alto grado, tipo 3. Es un SLIM que tiene una característica importante, es un SLIM muy pequeño, tiene más o menos unos 6 centímetros de largo, ingresa por la vía retropúbica y tiene una especie de destornillador para, con el tiempo, poder regularlo. Se coloca retropúbicamente, ¿no? Se utiliza en recidivas, permite un ajuste a lo largo de toda la vida, tiene pocas complicaciones, un ELIN pequeñito, se coloca con una especie de destornillador y después que se opera a la paciente, al día siguiente de la cirugía, cuando la paciente está consciente, se regula este dispositivo. De tal manera que al colocarse de pie, se le va haciendo toser y se le va regulando para que el ELIN se pide adecuadamente y en una forma en que cierre adecuadamente la uretra, ¿no? Sí tiene complicaciones, todos estos cirugías tienen complicaciones. El mini-SLIM también es un procedimiento mínimamente básico, inclusive se puede hacer con anestesia local, pero el mini-SLIM se introduce de la uretra media hacia el pubis o hacia la zona del transversal, hacia el agujero transobturatriz. Se hace solo una incisión a nivel de la uretra media, se puede usar con una pinza recta hacia ambos lados, hacia ambas partes de la fascia endopélvica. No se usa citoscopía, es efectiva. Hay diferentes modelos y marcas, pero las indicaciones son precisas, ¿no? En tipo 0 o 1, en las pacientes obesas, operadas con cirugía pélvica a cielo abierto, en caso que no penetre la aguja por el agujero transobturatriz, que puede haber casos de malformación de hueso isquiopúbico, o cuando se nos caigan las agujas del TOT. Esta puede ser una solución, en algunos casos se puede utilizar una talla colocándola desde la parte media de la uretra hacia el agujero transobturatriz. De esa manera, ¿no?, colocamos con una tijera, con una pinza a un lado, luego al otro lado, hasta llegar al agujero transobturatriz. También hay productos inyectables para tratamiento de incontinencia.
por medio de haciendo una endoscopía. Se puede utilizar colágeno, sobre todo si tenemos la uretra totalmente abierta. Inyectamos estos dispositivos de la parte externa de la uretra y se cierra, como se ve en esta foto. Y la aponeurosis autóloga, que se volvió nuevamente a utilizar debido a que más o menos en la época del 2014, la FDA prohibió el uso de los slim, los slim, ¿no? Por primera vez nuevamente se vuelve a usar el slim POT autólogo en la clínica mayor de Rochester por el doctor Elliott. Es reproducible, seguro, se puede hacer en forma ambulatoria, se saca de la aponeurosis del abdomen o de la fascia lata, igual 2 centímetros por 10 de largo, 2 de ancho por 10 de largo, y se introduce por el agujero transobturatriz. Esta aponeurosis introducida por esta agujero transobturatriz no produce tanta fibrosis como el que produce la vía retropúbica. Con la doctora Marta hemos operado la Menara. ¿Qué dice la Asociación Americana de Urología y la Asociación Americana de Ginecobstetricia? Que es recomendable en grado A, establecen estas guías, como un slim autólogo pubovaginal, y la ginecológica, cuando hay unas mujeres que se niegan a usar material sintético, que presentan uretras muy rígidas, en casos severos de incontinencia de esfuerzo o una falla en el tratamiento previo. Hay muchos estudios que se han hecho con estos aponeuróticos comparándolo con el sintético. Indica que hay una obstrucción marcada con el slim sintético. Ahora, lo último que ha sucedido en el año 2015 en cuanto a prácticas que se han hecho. Durante muchos años decíamos que estas mallas o slims eran colocados a baja tensión, y en verdad no es así. Se ha determinado, tanto el doctor Delorme como Petros Gosten decían que basta con colocar la tijera de Metzepaw entre el tejido periuretral y el tejido vaginal, pero se ha determinado que esa distancia es más o menos 3 milímetros, ¿no? Y en realidad no son a baja tensión, ¿no? Entonces, hay cantidad de pacientes que todavía tienen síntomas obstructivos con este tipo de colocación de esta tijera de Metzenbaum. Ya el doctor Wolfgang Jager, en 2016, hace esa presentación. Hicieron en Alemania un estudio cerca de 500 pacientes, donde hicieron ya una estandarización del uso del 8x4, del POT 8x4. ¿Qué significa? Que entre se coloca el slim, se coloca un dilatador GEDAR 8 en la uretra y un dilatador GEDAR 4 en el tejido periuretral. Hicieron la estandarización, ¿ya? Y lo comparan con algunas ondas de Foley, y se ha determinado que la distancia es más o menos 5 milímetros,
no se observa obstrucción uretral y tampoco se produce en muchos pacientes una disfunción misional. El éxito es más o menos de 83% y se ha estandarizado de esta manera, ¿no? El GAR8 en la uretra y el 4 entre el tejido periuretral y la malla y el tejido de la vagina. Se hace el TOT clásico o el TOT retropúbico. Se han hecho estudios y se ha determinado con ecografía que la malla va a quedar a una distancia de 5 milímetros y se evita que haya esta obstrucción, ¿ya? No se ha observado obstrucción, las cintas de polietileno tienden a arrugarse con el tiempo y lo que ellos están usando en estos estudios es el polivinilideno, es un nuevo material para evitar esta tendencia a que utilizarlo el polietileno que se arruga con facilidad. ¿Ya? Para sugerirles que para evitar contaminación cierren primero el ano con una seda 3.0, luego se hace el procedimiento TOT y el 8, el GAR8 en la uretra y el 4 entre el tejido periuretral y la malla. Lo que recomiendan algunos también es para evitar que haya un ajuste excesivo, porque algunos cortan la mucosa de la vagina. Lo que se recomienda es que durante el cierre de la vagina se mantenga el dilatador 8 dentro de la uretra. Y no olvidar de retirar la seda 3.0 al final de la cirugía. El control de nuestros pacientes con retropúbico que nos daba el retropúbico que hizo el doctor Emanuel Deló, produce dificultades, pero hemos comprobado que al hacerlo con el 8x4 no produce dificultad en la retención urinaria. Bueno, gracias por su atención. Bueno, gracias Rosita. Hay algunas preguntas que están mandando el público. ¿Sí? Comenzaremos hay una que me llama la atención. Dice, si hay algún estudio en el que la lesión del piso pélvico, del suelo pélvico, sea mayor en una posición o en otra posición. Por ejemplo, una posición horizontal versus que el parto sea una posición vertical. Te voy a terminar. Ya, ok. El parto en posición en decúbito dorsal no es tan fisiológico. Ahora actualmente tenemos camillas que podemos hacer movilizaciones y hacerla casi en posición vertical, no completamente en posición vertical. Y es más fisiológico hacerlo en esta posición porque favorece el pujo. Ojo, que para evitar los problemas del daño del piso pélvico, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Sería otro webinar acerca de cómo debemos pujar, cómo se debe respirar, en qué posición, ¿no? Entonces, se trata de hacer que esto sea más fisiológico. La forma más fisiológica es tener posición más vertical. Ya. Perfecto. ¿Cuándo es que comenzamos nosotros a... otra pregunta que haga es cuándo, digamos, se iniciaría o se aconsejaría a la paciente que inicie los ejercicios de reforzamiento del piso pélvico después de un parto?
Bueno, voy a aclarar varias cosas. Los ejercicios de piso pélvico en el embarazo hay diferentes tendencias. Algunos dicen a partir de las 14 semanas, la mayor parte de la literatura se concentra en las 20 semanas. Porque a partir del segundo trimestre, tercer trimestre, hay mayor incidencia de incontinencia urinaria de esfuerzo. Y en el posparto no es incontinencia urinaria en el puerperio, ojo, porque en el puerperio no debemos tocarla, es en el posparto. Recomienda que sea a partir de las 8 semanas posparto. ¿Ya? ¿Y cómo se evalúa? Preguntan acerca también de la educación que estamos dando nosotros, las instituciones y las universidades y los hospitales, para, ¿cómo se llama? Evaluar, digamos, la educación en cuanto a los ejercicios de rehabilitación. ¿Hay algún estudio? Lamentablemente en Perú no tenemos nada de lo que es prevención. Por eso al final de mi ponencia hablé sobre la posibilidad de que nuestros sabios, que en este caso sería la sociedad y las instituciones, hagan políticas de salud para la prevención. Tenemos algunas instituciones privadas que hacen algo respecto a cómo es prepararlas durante el embarazo, prepararlas para el parto, ¿no? Y no más. La idea, a propósito de esta presentación, yo revisé mucho sobre dónde había políticas de salud respecto a la prevención. Por ejemplo, tenemos en Europa, menos en España no hay, cuando hablamos política de prevención, deben de haber cobertura para esta prevención, tanto a nivel público como privado. Entonces, en Europa, muchos sitios, como Francia hace muchos años, como Bélgica, Noruega, en España no hay esto, pero sí hay entidades como acá en el Perú, grupos que hacen mucho piso pélvico. A nivel de Latinoamérica, pioneros es Brasil, es en Unicam, que hemos visto hace mucho tiempo, que trabaja muy bien con las gestantes. También tenemos en Argentina el grupo de la doctora Romina Constancio, que nos dio una presentación muy linda en nuestra asociación de uroginecología, el manejo de los problemas y situaciones de piso pélvico, ¿no? Ellos son, mire, para que veas el panorama, ellos son ginecobstetras, uroginecólogos y rehabilitadores. Lo ideal es que nosotros tenemos instituciones muy grandes de salud o práctica privada. Lo ideal tener, como tenemos un departamento de rehabilitación, lo ideal es formar rehabilitadores, ¿no? Para hacer una política de salud y poder ofrecer en masa a las gestantes. Eso no lo tenemos en el Perú. Esta presentación espero que estimule al personal para que se trate de hacer algo en el Perú, ¿no? No como algo disperso, único de práctica privada, sino a nivel más grande, más masivo, como política de salud pública. ¿Hay algún papel, o en todo caso, cuál es el papel de la radiofrecuencia, por ejemplo, en el tratamiento de la incontinencia urinaria? Me preguntan. Bueno, yo no he leído mucho sobre esto porque los papers que he obtenido no hablan sobre radiofrecuencia porque es nuevo. Ustedes saben que esto hay evidencia, cada vez hay más evidencia científica que tiene buena respuesta, pero en la gestante pienso que no se puede usar, tal vez en el posparto. Y podría hablar alguien que tenga más experiencia en radiofrecuencia. No es mi tema. Quería complementar esa pregunta. La radiofrecuencia, el láser, lo que hacen es estimular la vascularización de las zonas, especialmente de las zonas ligamentarias, y ayuda al mejoramiento del colágeno. Eso indirectamente puede ayudar cuando hay problemas de incontinencia tipo 1, tipo 2, pero ya las incontinencias tipo 3 y 4 no mejoran, pero sí podría ser como tratamiento de estimulación previo descarte de alguna patología de ese nivel, ¿no? Creo que debemos tener en cuenta algo, no nos salgamos del tema. El tema es incontinencia urinaria en el embarazo, ¿no? Ese es el punto, entonces debemos centrarnos en ese problema.
Me preguntan acá acerca de colágeno hidrolizado. De colágeno hidrolizado. Me imagino que vía oral, ¿no? ¿Tiene algún papel en la ayuda de este tipo de problemas? No he leído nada. No he leído nada al respecto. Tampoco. No. Me preguntan acerca del futuro de las mallas. Yo creo que primero habría que diferenciar pues qué son mallas y qué son cintas, ¿no? Las mallas ya no las usamos, o su uso es tan limitado de que los que podemos utilizarlas, podríamos utilizarlas en casos muy especiales. Pero las cintas, que es lo que se usa para la incontinencia urinaria, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál es el futuro? Hasta ahora es el gol estándar para la incontinencia, pero en muchos lugares se está usando el autólogo por vía transobturatriz. Nosotros hemos hecho ahora 4 casos. La ventaja es que no produce tanta obstrucción por vía transobturatriz. Lo que sí no se usa, sí, ya hace tiempo, como tú dices, son las mallas para prolapso. Pero sí para cúpula, ¿no? Prolapso de cúpula. Que son slim, los slim. Para incontinencia, prolapso de cúpula, sí se utilizan los slim. ¿Y cuál sería realmente la indicación de usar un mini slim? ¿Cómo lo compararíamos, por ejemplo, versus el TOT, que es lo que más usamos? ¿Cómo decir usar un mini slim? El mini slim, siempre tengo que recordar que es muy pertinente, la palabra es pertinente, hacer una evaluación urodinámica previa. Pero de verdad ya nos ha pasado, a pesar que decimos no, que solamente presenta incontinencia de esfuerzo y nada más, pero no sabemos si de repente esa paciente tiene una incontinencia tipo 3, que con un TOT no lo vamos a poder tratar ni con un menos con un mini slim, ¿no? Entonces, el mini slim es para el prolapso de bajo grado, incontinencia de bajo grado, el tipo 0 o el 1, que da buenos resultados, ¿no? Pero de la incontinencia leve, y es más barato. Ahí me están preguntando el largo, ¿no? Más o menos mide unos 10 centímetros, porque llega solamente cerca cerca del agujero, o la fascia transversal, ¿no? Otra que me preguntan también es la urodinamia, ¿se usa siempre? Yo la verdad yo recomiendo que se debería de usar, porque si nos pasa un problema, de repente se ajustó mucho, y decimos, ¿qué fue lo que tuvo antes, no? ¿Qué tipo de incontinencia tuvo antes de la cirugía, ¿no? O si está acompañada de otro tipo de patología también, de urgencia adicional, ¿no? Doctor Grande. Sí. Dime, Jorge. Quería complementar lo que dice la doctora Beati. El problema que ocurre es de que nos hemos acostumbrado a ver muy superficialmente el problema, solamente con la incontinencia y no vemos los factores de riesgo, y aquí hay valor integralmente a la paciente. No es suficiente el hecho que presente la incontinencia, hay que ver si hay disfunciones del suelo pélvico, si hay problemas de estreñimiento, si hay problemas de nicturia, si hay problemas antes de la gestación que pueden influir en esta patología. Porque si uno tiene esos componentes o las antecedentes diabéticas,
la evolución de esa paciente no va a ser la adecuada. Por eso que si uno tiene esa duda y con la historia clínica evalúa y aún así hay factores de riesgo, es mejor complementar con estudios que nos permitan aclarar el diagnóstico, porque puede haber una incontinencia urinaria oculta, ¿no? Y el otro punto es que nosotros como ginecobstetras tenemos la obligación de evaluar al paciente, porque ¿qué pasa si lo mandamos a rehabilitación y tiene una patología? No va a funcionar adecuadamente. Primero hay que evaluar, descartar que tenga la parte patológica, y si ya no tiene el problema, ahí sí puede funcionar la rehabilitación. Tiene que ser complementada previa a la evaluación y control del personal. Por eso es importante que el médico en general y el ginecobstetra, urólogo de la especialidad que maneja el piso pélvico, evalúe anatómica y funcionalmente todas esas estructuras, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Eso de cómo maneja una construcción de malla, dice. Bueno, está demostrado que entre los 11 a 15 días la malla se puede movilizar todavía. Después de esa fecha ya no se va a poder movilizar. O sea, nosotros hemos ajustado mucho por los síntomas que nos dice la paciente, hay que hacerle caso y actuar rápido. O sea, espera inyección en 2 tiempos que antes no lo tuvo, antes de la cirugía, es mejor actuar rápido, porque después de ese tiempo ya no vamos a poder movilizar la malla. De ahí o sea, antes de los 15 días agarramos nuevamente y lo podemos movilizar a la malla. De repente colocando un GH14 o un ¿no? Que jala un poco. Después de ese tiempo ya no se va a poder movilizar y ahí sí tenemos que cortar. Pero ya hoy día ya no se corta totalmente la malla. Ahora se hace cortes en ambos lados de la uretra, un corte parcial para un lado y el corte parcial para el otro lado, cuando la paciente no está totalmente obstruida, ¿no? Ese es un aporte que es una técnica de un doctor ruso. Y por otro lado, cuando pasa más de este tiempo, ya va a ser difícil el corte, sino habría que hacerle una uretrolisis para liberar un poco la uretra, para que la paciente pueda orinar adecuadamente. Y evitar que la vejiga se dañe, porque la vejiga con una obstrucción se va a alterar necesariamente, hay que evitar esto. Sí, podemos tener errores, ¿no? La cirugía siempre se puede cometer errores, pero lo más importante es la solución y no dejar mucho tiempo que la paciente esté obstruida, porque si no la vejiga se puede alterar. Esa sería mi recomendación. Me pregunta si pueden usar las ondas de Foley en reemplazo de la GEGA. Bueno, yo creo que casi todos los servicios de ginecología tienen la GEGA, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, el 8 es el 8x4 se llama. Entonces, pues, como estos elementos están separados en centímetros, ¿no? En milímetros. Multiplica 24, vendría a ser el 8, vendría a ser un 24 French, y el 4 por 3, 12. 12 French, una sonda de 12 entre el tejido periuretral y la mucosa. Pero lo que se recomienda es que no se ajuste mucho, ¿no? Lo ideal son tú has visto que operado en San Pablo, ¿no? Que
no, con los GERAR va a ser difícil que se ajuste mucho. Acá me ponen un comentario, más que una pregunta, de que sería interesante implementar estas capacitaciones para la prevención, de repente durante la psicoprofilaxis que se hace a los pacientes en los hospitales, ¿no? Por los servicios de psicoprofilaxis. Es interesante. ¿Puedo responder esto? Yo creo que es muy diferente hablar de psicoprofilaxis y hablar de prevención. Prevención en los hospitales grandes, en las clínicas, está dirigido idealmente por un rehabilitador de piso pélvica que capacita a su personal para que haga fisioterapia de piso pélvico. En psicoprofilaxis, ¿quiénes trabajan? Las licenciadas en obstetricia, que les enseñan a hacer pujo, les enseñan cómo deben de respirar, les enseñan, podían hacer pues masaje perineal, podían hacer bolas chinas, pero no la rehabilitación en sí. No está dirigido. El psicoprofilaxis no es rehabilitación, es enseñar la manera cómo evitar tener mayor problema de lesiones en el piso pélvico. Tal vez es el punto, ¿no? Evitar lesiones. Es otra cosa. Okay. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Ya me han puesto mi pari. Me están mandando mensajes. Me hacía que no lo leía, pero bueno, yo creo que hay que agradecer a toda esta gente, son más de 200 personas que nos han acompañado. Yo quisiera pasarlo para el doctor Ciudad, que quiere, constantemente, también de repente va a cerrar la reunión. Doctor Ciudad. Muchísimas gracias, doctor Grande, por su coordinación y moderación de este importante simposio donde se ha tratado este tema muy relevante e importante que efectivamente, como se ha explicado en esta mesa, es un problema de salud pública la incontinencia, ¿no? Muchísimas gracias a la doctora Ratti, a la doctora Medina, a la doctora Fernandín, por sus brillantes exposiciones que nos han aclarado y ampliado el panorama de una manera muy interesante. Muchísimas gracias a todos y los invitamos a la siguiente sesión científica que va a ser este jueves, una sesión científica extraordinaria, y en la próxima semana también. Muchísimas gracias a todos los presentes y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.